quimioterapia, y este es un tema que es súper álgido, bastante importante en la actualidad debido a la gran incidencia de enfermedades relacionadas con el cáncer, pero dado a la gran cantidad de fármacos que existen y a las diferentes modalidades de administración que existen, resulta un poco complejo explicarlo a nivel como básico, ¿ya? En el entendido de que esto cae dentro de la categoría de muchas especialidades, ¿ya? Entonces la idea central es darles un pequeño resumen que les sirva a ustedes para tener una pequeña base para enfrentarse al conocimiento de la quimioterapia. Ojalá que alguno de ustedes a futuro pueda dedicarse a la enfermería relativa al cáncer, porque es un tema que, como les digo yo, eh, es muy relevante, muy importante y se requieren manos y conocimientos en la actualidad, ¿ya? Vamos primero entonces con la clasificación. Existen diferentes formas de clasificar a los fármacos quimioterapéuticos o antineoplásicos, ambos nombres son correctos, ¿ya? Y en general se clasifican según su estructura química, ¿ya? Pero es un poco más compleja. Pero también se pueden clasificar según sus mecanismos de acción, en el fondo según lo que yo espero que ocurra o genere dentro del organismo. Y en relación a eso vamos a hacer una pequeña clasificación ahora para que me vayan entendiendo. En relación al mecanismo de acción, vamos a tener a su vez una subclasificación que es el lugar donde ocurre el efecto, ¿ya? Y vamos a tener 5 grandes familias, no son las únicas, pero son las más relevantes, por lo menos aquí en Chile, ¿ya? Una es aquellos fármacos antineoplásicos que tienen acción sobre receptores del crecimiento o factores relacionados con el crecimiento, ¿ya? Que lo que hacen entonces es inhibir de alguna forma algún receptor o inhibir algún factor de crecimiento con la finalidad de que el tumor detenga su tasa divisoria y por lo tanto su tasa proliferativa y también de la metástasis, ¿ya? Dentro de ellos nos vamos a topar con los fármacos inhibidores de los receptores de estrógeno, siendo, este color no me acompaña mucho, siendo los más utilizados el tamoxifeno, que se utiliza para el cáncer de mama, los inhibidores de la aromatasa, que se utilizan para el cáncer de mama, pero también para el cáncer cervicuterino, ¿ya? Después vamos a tener a los inhibidores de los receptores androgénicos, ¿ya? Y aquí vamos a tener a la ciproterona, a la flutamida, a la bicutamida, etcétera, ¿ya? Después vamos a tener a fármacos que son inhibidores de los receptores del crecimiento, pero del crecimiento epidérmico, ¿ya? Y por lo tanto se relacionan con el crecimiento celular total, ¿ya? Aquí vamos a tener a derivados de moléculas pequeñas y anticuerpos, ¿ya? Hay muchísimos en estas familias, pero probablemente los más utilizados son el trastuzumab y el lapatinib, ¿ya? Estos que están aquí, que ven ustedes aquí, eso es lo que se conoce habitualmente como terapia inmunológica dentro del cáncer. En el cáncer, en general, se divide en 3 grandes terapias de tratamiento, que es la quimioterapia, ya que es la que estamos viendo en este momento, la radioterapia, que no cabe dentro de la farmacología, y la terapia inmunológica, que es la que sí les voy a dar una pequeña pincelada. La terapia inmunológica, debido al coste y al poco uso que se genera aquí en Chile, a pesar de que existe, en general no se explica tanto en las bases farmacológicas básicas, pero sí en las que son estudios de posgrado, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, en un cáncer cervicuterino, un tratamiento inmunológico o biológico tiene un valor del orden de los 60.000 pesos diarios, ¿ya? Y se requieren bastantes dosis, bastantes semanas de tratamiento, ¿ya? Y en general el gobierno lo que cubre normalmente es la quimioterapia y en algunos casos la radioterapia. Después tenemos un segundo grupo de fármacos, que son los fármacos inhibidores de la angiogénesis, que también se relacionan con la inhibición de los factores de crecimiento, pero particularmente con los que tienen relación con el desarrollo de neovascularización cancerígena, ¿ya? Y dentro de ellos vamos a encontrar al bevacizumab, que también es un anticuerpo, ¿ya? Y este anticuerpo lo que genera es una inhibición del factor de crecimiento derivado de plaquetas y de endotelio vascular, ¿ya? Y también vamos a tener un fármaco que es inhibidor del crecimiento endotelial, y aquí nos vamos a encontrar con la famosa talidomida, que después la vamos a explicar nuevamente. Después vamos a tener otro grupo de fármacos que tienen una acción sobre la transducción de las señales, es decir, estos no tienen efecto sobre el crecimiento celular de manera directa, pero lo tienen de manera indirecta debido a que inhiben la transducción de señales mediadas por tirosinquinasas y particularmente inhiben aquellas que están relacionadas con el crecimiento, ¿ya?
Y como ustedes se acordarán de fisiología, las tirosinquinasas son extremadamente importantes para la mantención de las segundas señalizaciones y modificación del comportamiento a nivel del núcleo, ¿ya? Dentro de estos vamos a tener inhibidores directos de la tirosinquinasa relacionados con la proliferación celular. Nuevamente nos encontramos con anticuerpos y moléculas pequeñas. Y nos vamos también a tener fármacos que son inhibidores de la vía de transducción del mTOR, ¿ya? Dentro del mTOR, yo creo, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, pero el mTOR es una molécula encargada dentro de la célula de regular el traspaso desde la señalización celular hacia la modificación de la transcripción a nivel nuclear, ¿ya? Y este factor, digamos, modifica o altera la división celular, ¿ya? Y dentro de ellos nos vamos a encontrar con everolimus, tacrolimus, sirolimus, etcétera, ¿ya? Estos fármacos, en general, a los inhibidores de la vía de transducción de mTOR, se los utiliza mayoritariamente para el control de las respuestas inmunológicas exageradas, ¿ya? Y se lo considera un inmunosupresor más que un quimioterapéutico. Por lo tanto, no se estudian en esta clase, pero sí yo les hago una pincelada para que lo recuerden si ustedes tuvieron clases de inmunosupresión o para que lo conozcan ahora, ¿ya? Después tenemos al cuarto grupo y probablemente el más importante debido a su gran uso acá en Chile, que son los fármacos que intervienen en la mitosis, pero que son independientes de la fase del ciclo celular, o sea, independiente de la fase en la cual se encuentra el ciclo celular, independiente de si es G0, G1, S o M, ¿ya? Va a producir una intervención directa en la mitosis de esa célula, ya sea impidiendo que ingrese a la fase de síntesis, inhibiendo la fase mitótica o bloqueándolo en la fase G0, ¿ya? Y dentro de este grupo nos vamos a encontrar con los agentes alquilantes de amplio espectro, los platinos de amplio espectro y algunos antibióticos. Antibióticos también lo ven en otro capítulo, así que en el fondo no es necesario explicarlo, ¿ya? Pero sí vamos a explicar los otros. Y después tenemos a los fármacos que sí son dependientes de ciclo, o sea, va a atacar al tumor o va a bloquear la proliferación celular dentro del tumor, pero dependiendo de la parte del ciclo en el cual se encuentre la mayor tasa celular, ¿ya? Si la mayor cantidad de células se encuentra en fase G1, vamos a tener, por ejemplo, a los inhibidores de la síntesis proteica. Y entre ellos vamos a tener un fármaco como la L-asparraginasa. Si el fármaco mayoritariamente quiere atacar a células que estén en la fase G2, entonces nos vamos a tener a la bleomicina, que es un antibiótico, ¿ya? Si nuestra intención es atacar a todas las células que están en fase mitótica, entonces lo que necesitamos es atacar con unos fármacos que se llaman alcaloides dedicados de la vinca y los taxanos, que son derivados de taxus, ¿ya? ¿Cuál es la idea de mostrar estos 5 grupos? Primero, para que vean que son muchísimos fármacos, acá no están todos, faltan muchos más, que muchas veces los fármacos tienen actividades duales, por ejemplo, actúan como inmunosupresores y al actuar como inmunosupresores servirían, por ejemplo, para la leucemia, para las leucemias megaloblásticas, por ejemplo, para las leucocitosis malignas, etcétera, ¿ya? Y además de eso, comprender que no basta con que yo ataque una vía, por ejemplo, que ataque la vía de crecimiento, si no ataco, por ejemplo, la mitosis. Entonces, en realidad, no se debe dar monoterapias contra el cáncer, sino que lo ideal es que sean biotriterapias para atacar diferentes tipos celulares y al atacar diferentes tipos celulares, yo me voy a asegurar primero de que haya una buena sensibilidad, que no se generen resistencias dentro de las células tumorales y eliminar a la mayor cantidad de células con la menor cantidad de dosis posible de estos agentes quimioterapéuticos, ¿ya? Vamos con el primer grupo, probablemente el que les decía yo que era el más importante. Yo les mostré todos, pero no los vamos a pasar todos, porque en honor a la verdad, primero no es mi intención enredarlos con tantos fármacos. Segundo, como les digo, eso cae dentro de las especialidades. Y tercero, yo creo que ustedes ya están más que mareados con toda la farmacología que han visto este año, ¿ya? Entonces les voy a mostrar solo algunos para que tengan así una pincelada de lo que es la quimioterapia. Vamos a ver entonces a los más utilizados en Chile, que son los agentes alquilantes, y dentro de los agentes alquilantes, lejos el más utilizado son los complejos derivados de los platinos, ¿ya? Los platinos son metales pesados, por si acaso, para que ustedes se hagan una idea de con qué estamos tratando al paciente. El más utilizado probablemente es el cisplatino, que es un medicamento extremadamente tóxico. Le siguen el carboplatino y el oxaliplatino, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Estos fármacos se van a adherir
el grupo alquilo que tiene el fármaco a las diferentes bases nitrogenadas del DNA, y al unirse el fármaco a las bases nitrogenadas va a producir una fragmentación del material genético. Y esta fragmentación del material genético va a impedir que la célula pueda producir nuevos mensajeros óptimos y por ende nuevas proteínas funcionales, va a impedir que se duplique de manera ideal el DNA, ya no va a haber síntesis o la síntesis va a ser equivocada, y además eso va a generar finalmente una detención en la tasa mitótica con muerte celular producto de las proteínas inviables, ¿ya? Además, se ha visto que cisplatino se va a unir no solo a las proteínas nucleares, sino que también se puede unir a proteínas citoplasmáticas, produciendo un mayor daño en general a todas las células. Todas las células son susceptibles al cisplatino, ya tanto las tumorales como las normales, pero en general se requiere que haya una alta tasa de uso del DNA para que cisplatino entre o ingrese de manera ideal. Por lo tanto, en general se dice que estas son más útiles en la fase mitótica, ¿ya? Ya que ahí nosotros tenemos mayor tasa de división celular. Y se ha visto que en particular son mucho más útiles en la fase, entre la fase S y la M. Es ahí donde van a cumplir su mayor uso, debido a que en la fase S es donde se debe, en el fondo, duplicar todo el material, tanto proteico como genético, y por lo tanto, si falla o se fragmenta el DNA, va a haber una falla celular total, ¿ya? Pero va a ocurrir en todo tipo de células, por lo tanto, hay que proteger a las células normales del daño producido por el cisplatino, ¿ya? Entonces vamos a decir que el cisplatino interfiere con la construcción del DNA a través de diferentes mecanismos, ¿ya? Va a alterar la mitosis celular, producto de este entrecruce de cadenas de fragmentación, y va a generar actividad no funcional, tanto del DNA, del RNA mensajero, como de las proteínas. ¿Dónde se recomienda el uso del cisplatino? Se recomienda su uso en los sarcomas, en los linfomas y en los carcinomas. Y dentro de los carcinomas se recomienda en el carcinoma de pulmón y en el carcinoma de células germinales debido a su alta tasa de mitosis, ¿ya? Nosotros, ustedes tienen al frente, en el fondo, las moléculas de fármacos. Si se fijan, son fármacos que no son muy complejos, y la idealidad que forman entonces es generar una toxicidad por esta estructura platina que se va a unir a las bases nitrogenadas, ¿ya? Y en el fondo lo que va a hacer es emular un poco a la base nitrogenada, reemplazando la actividad en el material genético y rompiendo, disgregando el material genético, ¿ya? En general, vamos a decir a nivel farmacocinético que el cisplatino se une bastante bien a las proteínas plasmáticas, pero que a medida que va pasando el tiempo va perdiendo su actividad, ¿ya? Y la unión entonces de las proteínas plasmáticas no es ideal dentro del cisplatino, y eso hace que se requieran en algunos pacientes dosis más altas. El tiempo medio en donde ocurre la actividad del cisplatino es aproximadamente entre 10 o 20 minutos después de que se ha inyectado por la vía endovenosa. Y en general su función se mantiene aproximadamente entre 1 y 5 días dependiendo de la resistencia que tengan las células tumorales, ¿ya? Y en general se ha visto que se puede hacer una infusión hasta por 4 semanas, donde se puede encontrar una funcionalidad del cisplatino. Uno de los problemas del cisplatino es que tiende a concentrarse en el riñón y por lo tanto tiende a producir toxicidad renal. Ahora, a nivel de efectos adversos, vamos a observar en la mayoría de los pacientes la aparición de náuseas y vómitos bastante tempranos dentro del primer día, hasta aproximadamente 120 horas, y en algunos pacientes además la náusea y vómitos se acompaña de un cuadro diarreico. Si ustedes se acuerdan de la clase de gastrointestinal, recordarán que existen fármacos para controlar las náuseas y los vómitos asociados al cisplatino, ¿ya? Así que les voy a pedir que hagan un recuerdo de su cuaderno, hagan un cruce de la información, porque probablemente es una pregunta de prueba, ¿ya? Además, el cisplatino, como afecta a aquellas células que están en fase de síntesis continua, es decir, a punto de entrar a mitosis, va a afectar zonas de nuestro cuerpo como la piel y el cabello, ya que son zonas que son altamente mitóticas, y por lo tanto va a producir pérdida del cabello. También se ha visto que posee pérdida de la capacidad de percibir los sabores. Algunos pacientes presentan hipo. Si se administran dosis más altas de la tolerada por el paciente, producen toxicidad renal. Además,
como inhibe la fase de producción de proteínas y de DNA de las células, va a afectar también a las células de la línea blanca, por eso es que se utiliza para los linfomas, y por lo tanto va a producir un aumento en el riesgo de infección de los pacientes, ¿ya? Y además, esto es con una E, además algunos pacientes, no todos, presentan neuropatía periférica, donde lo más común es que presenten una pérdida de la sensibilidad a los cambios de temperatura bruscos, ¿ya? Es decir, no logran determinar el agua cuando está caliente, pudiendo quemarse, o el agua cuando está muy fría, pudiendo producir daño necrótico, ¿ya? Por lo tanto, en general, estos pacientes, después de que han sufrido un ciclo de cisplatino, en general lo que se recomienda es que se bañen con un agua tibia muy moderada y no usen cambios de temperatura muy bruscos para que no ocurran daños a su piel, ¿ya? Además, hay pacientes que tienen trastornos también neuropáticos relacionados con el movimiento, en el sentido de que pueden tener temblores, pueden tener una pérdida relacionada con el espacio y por lo tanto caídas, pérdidas de equilibrio, movimientos anómalos de piernas y brazos, etcétera, ¿ya? Además de todo lo anterior, como es un fármaco que inhibe la respuesta inmunológica, ¿ya? Produce un nadir. Yo no sé si ustedes escucharon la palabra nadir en la clase que les hicieron de quimioterapia, pero si no la escucharon, el nadir corresponde a la fase post-uso de estos fármacos en el cáncer, en donde el paciente genera una inmunosupresión potente, ¿ya? Eso significa que cuando uno administra estos fármacos, uno sabe que el paciente se va a inmunosuprimir y uno tiene que calcular más o menos cuántos días va a ocurrir esta inmunosupresión y cuánto tiempo se va a demorar en restaurar la actividad inmunológica del paciente. Producto de que cuando está inmunosuprimido vamos a tener un paciente que en el fondo va a ser un mal respondedor a los medios externos, va a tener que estar aislado y no va a poder, no puede estar en fondo expuesto a situaciones que lleven a una pérdida de su funcionalidad mediada por una actividad inmunológica, ¿ya? El nadir del cisplastino es aproximadamente de 14 a 23 días. Eso significa que aproximadamente unos 14 días después de que se administre el fármaco, el paciente ya está inmunosuprimido y esto dura aproximadamente hasta los 23 días. La recuperación total post-cisplastino es de aproximadamente 6 meses, ¿ya? Me refiero a la recuperación inmunológica. Antes, el paciente tiene que mantenerse encerradito, resguardado, para evitar infecciones oportunistas o trastornos dolorosos, óseos, musculares, etc. ¿Ya? Otra cosa súper importante es que como los complejos de platino, entre ellos el cisplatino, es extremadamente tóxico con todas las células, no solamente con las células tumorales, sino que también con las células normales, es que tenemos que tratar de encontrar alguna alternativa para poder compensar, digamos, el daño celular y poder tratar de proteger a las células normales, ¿ya? Y para eso entonces uno administra un medicamento que se llama antídoto de toxicidad, perdón, que es un citoprotector, ¿ya? Y el citoprotector que podemos utilizar es la aminofostina. La aminofostina es un fármaco que se une a la actividad fosfatasa alcalina de la membrana celular, ¿ya? Y al unirse a la actividad fosfatasa alcalina, se ha visto que producen una activación de los radicales libres producidos con los complejos de platino y disminuye la oxidación celular, modificando entonces la anoxia y la pérdida o el daño celular, ¿ya? En el fondo por así decirlo, es como un protector del estrés oxidativo, ¿ya? Y se ha visto que cuando uno administra la aminofostina con los complejos de platino, las células que están con actividad normal, sin alta tasa de división, son protegidas por esta aminofostina y por lo tanto pueden soportar mejor, digamos, los ciclos de cisplatino, ¿ya? Otra cosa bien interesante es que la aminofostina potencia la actividad del platino y por lo tanto, además, permite disminuir la dosis de cisplatino que se debe administrar a los pacientes, ¿ya? A modo general, la aminofostina en su estructura tiene un grupo tiólico y es este grupo tiólico el que va a producir cambios o modificaciones a nivel de la fosfatasa alcalina, produciendo una disminución del estrés oxidativo que se genera mediada por el daño del platino, ¿ya?
Y lo vamos a decir entonces que la administración conjunta de aminofostina con cisplatino va a ser un protector de la nefrotoxicidad, un protector de la neurotoxicidad y de la, particularmente la periférica, y también un protector de la mielotoxicidad. Es decir, los pacientes van a estar menos inmunosuprimidos o por menos días, van a tener menos efectos parestésicos o de cambios de temperatura o de movilidad y menor probabilidad de daño renal, ¿ya? Otra cosa también importante es que la administración de la aminofostina reduce la serostomía en los cánceres de cabeza y cuello. La serostomía, digamos, una resequedad y descamación de la boca, de las glándulas salivales, de la garganta, etcétera. Y al reducir la serostomía, mejora la salivación y eso genera que la cavidad oral esté más protegida de los agentes externos, ¿ya? Inhibiendo en el fondo la aparición de infecciones oportunistas como cándidas, etcétera, ¿ya? Después del cisplatino tenemos otro grupo, que es el grupo de los que nosotros llamamos químicamente como grupo de los productos naturales, y corresponde a los inhibidores de ciclos, ¿ya? Y dentro de ellos vamos a tener entonces a los derivados de la vinca y los derivados de taxus. Los derivados de taxus se conocen como taxanos, ya que ahí abajo ustedes tienen una foto de la fruta y la flor que produce estos taxanos, ¿ya? Aquí en Chile, de hecho, hay un taxano que es de origen mapuche. Bueno, derivados de los taxanos, nosotros nos vamos a encontrar con dos fármacos particularmente importantes, que son el Placitaxel y el 2-C-Taxel, ¿ya? Que también se utilizan para cáncer de cabeza y cuello, pero se ha visto que tiene una muy buena actividad en cáncer de mama cuando ha fallado el tamoxifeno, en cánceres de ovario y cervicuterino y en cáncer de pulmón, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los taxos? Los taxos se van a unir de manera preferente y reversible, y esto es importante, a la subunidad beta de la tibulina, ¿ya? Y lo que hacen es que forman un polímero extremadamente estable con la tubulina. La tubulina es una proteína que está encargada de la movilidad dentro de las células, ¿ya? De los cambios por ejemplo, de la mitosis, la formación del uso mitótico. También la tubulina está relacionada con la movilidad de vesículas dentro de la célula, etc. Entonces, el taxano se va a unir de manera reversible a la beta-tubulina y va a generar un polímero que es extremadamente estable. Pero al ser tan estable, impide que haya polimerización y despolimerización de la tubulina. Y por lo tanto, eso va a impedir o va a producir rigidez celular. Y la rigidez celular va a hacer que la tubulina se vuelva no funcional, debido a que no va a haber flexibilidad para todas las funciones normales de la célula. Particularmente cobra importancia en el movimiento de vesículas dentro de la fase G2 de la célula tumoral y en la fase mitótica cuando se debe desensamblar el uso mitótico, ya que al no desensamblar el uso mitótico se produce citotoxicidad y muerte entonces celular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que en el fondo los taxanos van a tener su mayor actividad acá, en la vía anafásica, en donde yo espero que en el fondo se generen cambios del uso mitótico para que se movilicen los cromosomas, pero además también para que se movilicen los componentes celulares, ¿ya? Y además de eso también bloquea a los diferentes componentes celulares y vesículas, etcétera, ¿ya? A nivel farmacocinético, perdón, vamos a decir que se unen de manera intensa a las proteínas plasmáticas bastante bien, se metabolizan a nivel hepático y debido a los diferentes fármacos que tienen, yo solo aquí les puse dos, pero debido a los fármacos vamos a tener diferentes tiempos de acción que van desde las 5 horas hasta aproximadamente las 55 horas. ¿Cuáles son los trastornos que produce el uso de los taxanos? Bueno, existe una alta tasa de hipersensibilidad inmunológica a los taxanos. Además, produce trastornos unguiales con pérdida en el fondo del lecho unguial, ya que no es menor. Produce neutropenia, produce alopecia y artromialgia, ¿ya? Además, se ha visto que existe una reacción de sensibilidad, de hipersensibilidad a los taxanos, en donde un buen porcentaje de los pacientes, si ustedes se fijan, entre un 8 y un 45% para uno y entre un 25 y un 50% para el otro fármaco, más mencionados, que son el Placlitaxel y el Docetaxel, y esto normalmente se dan en biterapia, aumenta la hipersensibilidad temprana a los taxanos casi en un 50% de los pacientes, ¿ya?
Normalmente las reacciones son de inicio bastante rápido y ocurren entre el primer y el segundo ciclo de quimioterapia y ocurren a los pocos minutos de la infusión de los taxanos, ¿ya? ¿Cuál es la aparición entonces de la hipersensibilidad? El paciente aparece disneico, le aparece la urticaria, el eritema, ¿ya? Dolores generales del cuerpo y puede aparecer hipotensión, síndrome de retención de líquidos, etcétera. ¿Ya? Y lo que vamos a ver es que en un pequeño porcentaje de los pacientes esto es extremadamente grave, con aparición de anafilaxias, ¿ya? Y eso hace que sea difícil en el fondo la toma de decisión del uso de los taxanos, salvo que no haya una justificación en el sentido que necesitamos la erradicación directa del cáncer que tiene y no tenemos otra medicación. Y por otra parte, el paciente tiene que estar listo y preparado, tanto físicamente como nutricionalmente, como psicológicamente para el uso de estos taxanos, para evitar o disminuir la posibilidad de estas reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? El siguiente grupo relacionado con lo mismo, que son relacionados con el ciclo celular, son los alcaloides de la vinca. Dentro de los alcaloides de la vinca también tenemos muchísimos fármacos. Ahí ustedes tienen una flor de la vinca, muy linda, por cierto. Y estos fármacos tenemos a la vinblastina, la vincristina, la vindecina, ¿ya? Esos son los más comunes. Y se utilizan también para el cáncer de mama cuando me han fallado los otros fármacos o como fármaco de apoyo, para el cáncer testicular y para los linfomas. La actividad de los alcaloides de la vinca es muy parecida a los de Taxus. Ocurre por la polimerización de la tubulina, pero a diferencia de Taxus, lo que va a hacer aquí es que primero es ciclo específico, o sea, va a tener solo actividad en el ciclo M, ¿ya? No en otras actividades metabólicas de la célula, pero además lo que hace es que inhibe la polimerización correcta de la tubulina. Taxus lo que hacía es que polimerizaba la tubulina dándole rigidez. Aquí, por el contrario, se va a inhibir la polimerización y por lo tanto no se van a poder formar de manera adecuada la tubulina para la movilización de los cromosomas y para la formación de un uso metótico real. Y eso va a llevar a la muerte celular entonces de todas aquellas células que estén en fase M, ¿ya? En cuanto a los efectos adversos del uso de la vincristina y la vinblastina, vamos a tener mayoritariamente neutropenia por muerte celular, neurotoxicidad que es acumulativa, es decir, mientras más ciclos pasa el paciente, mayor es la probabilidad de que aparezca la neurotoxicidad, ¿ya? Fatiga generalizada por pérdida de masa metabólica y irritación local en la zona de administración de la vincristina y vinblastina debido al daño celular que ocurre en la zona de inyección, ¿ya? Ahora, una cosa muy importante es que existen muchos pacientes que son resistentes a las alcaloides de la vinca, particularmente a aquellos pacientes que tienen los fenotipos MDR. Yo no sé si a ustedes les pasaron farmacogenómica, pero el fenotipo MDR es un fenotipo que se llama, o sea, se relaciona con multidrug resistance y que se asocia en el fondo a que los pacientes tienen un aumento de una variante alélica que impide una absorción óptima de estos fármacos en los diferentes tejidos, particularmente a nivel gastrointestinal, pero no es el único. Y eso genera que estos fármacos no se absorban de manera adecuada y no se movilicen entre los tejidos de manera adecuada, disminuyendo su biodisponibilidad final, generando una resistencia intrínseca al fármaco, ¿ya? Y además, los pacientes que tienen este gen o este alelismo MDR también han demostrado que tienen modificaciones en los tipos de tubulina, donde la tubulina es menos susceptible a la acción de la vinblastina y la vincristina. ¿Por qué me detengo a hablarles de esto? Si bien las resistencias son bajas o son poco comunes, por desgracia, la raza mapuche, ¿ya? Que obviamente es nuestra, de la cual nosotros somos mixtures, somos mezclas, eh, posee este alelismo de MDR. Por lo tanto, la mayoría de las resistencias a nivel mundial de estos fármacos se han visto mayoritariamente en nuestra población, ¿ya? Y de hecho se han estudiado en nuestra población. Hay suficiente paper y evidencia que demuestra que efectivamente estas modificaciones genómicas producen cambios en la actividad genómica, disminuyendo la probabilidad de una buena terapia quimioterapéutica,
¿ya? Por lo tanto, la vinblastina o la vincristina, dependiendo de la que se quiera utilizar, nunca jamás se puede dar por monoterapia, ya que si no, la eficacia es baja en la población chilena, ¿ya? Después tenemos otro grupo, que es el grupo conocido como los antimetabólicos, ¿ya? Que son fármacos que, si bien no estaban en la tabla inicial, lo que hacen es que de manera indirecta inhiben el crecimiento y la proliferación, ¿ya? En el fondo lo que hacen es que eliminan o bloquean el uso de sustratos o nutrientes para el cáncer y por lo tanto inhiben la proliferación celular, ¿ya? Antimetabólicos hay muchos, pero hay algunos que son bastante interesantes de analizar. Primero tenemos a los fármacos que son análogos del ácido fólico y lo que hacen en el fondo es que inhiben a la dihidrofolato reductasa y la inhibición de la dihidrofolato reductasa va a producir una reducción de del tetrafolato y la reducción del tetrafolato va a generar una disminución en el fondo de bases púricas, ¿ya? Y eso va a producir una disminución entonces de la actividad metabólica dentro de las células y aquellas células que tienen mayor actividad metabólica, como lo son las metástasis, los tumores y el hígado también, van a tener un menor sustrato para poder ejercer su actividad celular, ¿ya? Y dentro de ello nos vamos a encontrar con el metotrexato. En realidad este fármaco no es un antineoplásico, pero tenía que mencionárselos, ya que en realidad estos fármacos caen en la categoría de inmunosupresores y también de antibióticos, ¿ya? Después tenemos a un fármaco que es análogo de la purina, que es la 6-mercaptopurina, que lo que hace es que emula la actividad de la purina, de las purinas, y cuando van a ser ingresadas dentro de la célula para la adición en el DNA y crecimiento de la cadena, va a entorpecer la actividad de la polimerasa debido a que la 6-mercaptopurina no es una purina real, sino que en realidad es un análogo no funcional, ¿ya? Y después tenemos a alguien muy interesante, que es el que me voy a dar un tiempo para explicarles, porque también es muy usado en la clínica, es el análogo de la pirimidina, particularmente el 5-fluororacilo. El 5-fluororacilo, o 5-FU, digamos, lo que hace es que adiciona este grupo flúor en la cadena creciente de la timidilato monofosfato, ¿ya? Y eso genera que lo acompañe en este fondo este grupo flúor en lugar del grupo fosfato, produciendo una caída, una ruptura en la cadena en crecimiento y por lo tanto no hay lectura correcta del DNA ni para la síntesis ni para la generación del mensajero, ¿ya? ¿Dónde se utiliza este 5-FU? En el cáncer de piel, cáncer de páncreas y cáncer de colon. Ahí se ha visto que es muy útil. Junto con estos antimetabólicos también tenemos fármacos que son inhibidores de la topoisomerasa. La topoisomerasa es la que se encarga de desenrollar y estabilizar el DNA para la lectura. Entonces, si yo inhibo a la topo, lo que voy a hacer es que el DNA no se desenrolla de manera correcta y por lo tanto no hay una lectura correcta, ¿ya? Y eso genera que hay una inhibición de la síntesis de las proteínas y de la replicación del ADN, ya que no se puede leer porque el espacio está cerrado, ¿ya? El más utilizado dentro de esta familia es el etopósido, donde se utilizan en el cáncer de colon, de pulmón y de páncreas, ¿ya? Veamos al 5-FU. ¿Ya? El análogo de pirimidina. El 5-fluororacilo se demora aproximadamente unas 13 semanas en ejercer su acción completa, digamos, pero bastante útil. Y como les mencionaba yo, lo que hace es que inhibe a la timidilato sintetasa y por lo tanto la timidilato sintetasa eh, va a verse inactivada en su función de unir al uracilo monofosfato y al timidilo monofosfato. Y eso va a ocurrir porque va a competir con el 5-FU, ¿ya? Y se va a generar una especie de enlace covalente, digamos, activo entre este compuesto, que que es el derivado celular del 5-FU, ¿ya? Estos 5-F desoxiuridin monofosfato, ¿ya? Y este molécula que ustedes ven aquí, que se derivaba del fármaco, se va a unir a la timidilato sintetasa, perdón, y la va a bloquear. Y eso va a generar que todos los componentes que requieran esta uridina derivada de la lectura de la timidina no puedan crecer y por lo tanto los mensajeros va a haber una disrupción del mensajero y una imposibilidad de copiar el material genético para la producción de proteínas, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de 5-FU? Va a producir mielodepresión, que es importante, ya no solamente granulocitosis, sino que además de toda la línea blanca. Y además se ha visto que produce toxicidad gástrica,
y toxicidad hepática, producto de que en el fondo inhibe también la lectura de proteínas dentro del hígado. Después, finalmente, tenemos el grupo de los inhibidores de la proteinquinasa, que les había mencionado yo al principio, que lo que hacen entonces es disminuir la señalización celular, la transcripción y la síntesis de proteínas, ADN y mensajero dentro de una célula que tenga alta tasa de señalización, ¿ya? Y eso va a generar que se inhiba la proliferación celular, se inhiba la diferenciación celular y se promueva la apoptosis, ¿ya? Una cosa súper importante es que las proteínquinasas se transcriben a partir de protooncogenes, ¿ya? Y en los cánceres se relacionan con la activación de este protooncogen a oncogen. Por lo tanto, las proteínquinasas están muy exacerbadas en las masas tumorales, ¿ya? Debido a que su origen es oncogénico. Por lo tanto, la inhibición de estas proteínquinasas se va a relacionar directamente con la inhibición de la actividad oncogénica dentro del tumor, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Van a, digamos, inhibir la transferencia del grupo fosfato desde un ATP a las proteínas citosólicas, es decir, en el fondo van a inhibir la fosforilación mediada por ATP de otras proteínas de señalización celular, ¿ya? Y eso va a generar que se inhiban receptores de su superficie, no se transduzca la señal celular intracelular de manera adecuada y por lo tanto, particularmente las proteínquinasas más importantes en los tumores son aquellas que regulan el ciclo celular y funciones críticas para el crecimiento celular, ¿ya? En el caso de los crecimientos malignos y en la metástasis se utiliza una tasa de crecimiento muy alta, muy altamente proliferativa y por lo tanto la inhibición de estas proteínquinasas va a inhibir entonces este crecimiento maligno y va a impedir una transducción de señal óptima, ¿ya? Dentro de los inhibidores de las proteínquinasas nos vamos a encontrar con análogos de moléculas pequeñas y esto es importante para cuando ustedes vean un fármaco que tiene terminación N y B, significa que es un análogo de alguna pequeña proteína o molécula pequeña dentro del organismo. Y si ustedes ven la terminación en un fármaco de MAB, esto significa monoclonal antibodies, ¿ya? Entonces, lo que van a tener cuando ustedes ven MAB es que el fármaco está hecho en base a anticuerpos monoclonales, ¿ya? Los inhibidores de proteinquinasa se dividen en esos dos grupos, inhibidores NIF y inhibidores MAB, ¿ya? Los más utilizados en la clínica, pero no los únicos, ya que son muchísimos, son el trastuzumab, ¿ya? Que obviamente es un anticuerpo monoclonal, y lo que hace es que se une al receptor tipo 2 del factor epidérmico humano, ¿ya? El factor de crecimiento epidérmico, ¿ya? Y eso va a generar de que haya una disminución del factor de crecimiento celular y particularmente las células que son ricas en factor epidérmico humano o ricas en GER son el cáncer de mama, el cáncer de estómago y el cáncer de esófago. Por lo tanto, es ahí donde el trastuzumab va a cumplir un rol esencial como agente quimioterapéutico y inmunobiológico, ¿ya? De terapia inmunológica. Después vamos a tener otro ejemplo como el cetuximab, ¿ya? Que se va a unir, por ejemplo, al mismo factor de crecimiento epidérmico, pero no al receptor tipo 2, y va a tener una actividad bastante parecida a la anterior, pero además va a tener actividad sobre el cáncer de cuello a nivel epidérmico, ¿ya? Aquí tenemos una molécula pequeña, el lapatinib, y lo que hace es que inhibe la tirosinquinasa y por lo tanto inhibe la vía relacionada con HER2, que acuérdense que era crecimiento epidérmico, y se ha visto que tiene una buena actividad a nivel del cáncer de mama. Particularmente viendo solo dos ejemplos dentro de esta familia, porque vuelvo a insistir que son muchos fármacos, vamos a ver el lotinib y gefitinib, o sea, son de moléculas pequeñas, acuérdense, y estos medicamentos lo que hacen es que inhiben a la proteinquinasa, a la tirosinquinasa, en relación con el factor de crecimiento epidérmico, ¿ya? Y por lo tanto se van a utilizar, como recién les mencionaba, para el cáncer de cabeza y de cuello. Se ha visto particularmente en estos pacientes que son mejores respondedores si el paciente no es fumador o sea, no ha fumado nunca o dejó de fumar hace varios años, ya que el cigarro, la nicotina como tal, es un activador del crecimiento epidérmico. Por lo tanto, habría una competencia, digamos, entre los HIV y la nicotina. Por lo tanto, los pacientes no pueden estar fumando desde hace bastante tiempo para que haya una efectividad realmente buena, ¿ya? En general, estos fármacos, a pesar de que son análogos celulares, se metabolizan a nivel hepático. Si ustedes se fijan, utilizan a la CYP3A4 y por lo tanto se van a eliminar las heces.
En cuanto a los efectos adversos del uso de estos fármacos, producen mucho rash acneiforme, que es en el fondo un rash relacionado con las arañitas, digamos, vasculares, ¿ya? Produce diarrea. Se ha visto que promueve la aparición de neumonitis en algunos pacientes y también aumenta el efecto o los eventos cardíacos. Por lo tanto, nuevamente que el paciente tiene que estar en muy buenas condiciones para recibir este tipo de terapia. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hacen estos HIP al inhibir al factor de crecimiento epidermal? Es que al modificar la ruta de señalización intracelular, acá hay una ruta que se les muestra a ustedes, que es la vía de la AKT, finalmente va a producir una inhibición de la vía del mTOR, y la inhibición de la vía del mTOR va a llevar a un bloqueo de la actividad tumoral que existía, ¿ya? El mTOR, cuando es activado en la vía tumoral, promueve la proliferación y disminuye la apoptosis. Eso es lo que hace mTOR a nivel metastásico y a nivel del cáncer, digamos, de la neoplasia. El bloqueo de mTOR va a llevar entonces a un aumento de la apoptosis y una disminución de la proliferación celular, ¿ya? Solo como último dato, para terminar la clase, yo les prometí que la iba a hacer cortita debido a que teníamos poquitos alumnos y no les iba a dar más nombres tampoco, me salté muchos de hecho. Comentarles que la talidomida, que yo creo que ustedes la conocen, no sé si alguno de los que está presente me puede mencionar qué es la talidomida y por qué es tan relevante en la clínica. ¿Alguno me quiere comentar esto? Ya, bueno, si nadie me lo quiere comentar, se los comento yo. La talidomida es un fármaco por excelencia relacionado con la teratogenia. Alguien me escribió ahí. Soy feliz. Ya, me dice que alguien es calmante de las náuseas. Efectivamente, la talidomida es un fármaco que calma las náuseas. Y durante la época del 60 y del 70 fue utilizado para las náuseas matutinas durante el embarazo. Y es un clásico ejemplo de por qué no se debe adelantar las pruebas de fármacos, ni apurar el uso, ni hacer estas fase 3, fase 4, ni adelantar las fases del estudio de un fármaco, producto de que el daño que se puede producir en la población es muy importante. Y los que sabemos y estudiamos a la actividad de la talidomida sabemos claramente de que los apuros políticos no deben generar apuros clínicos. ¿Por qué? Porque este fármaco no fue ensayado en pacientes embarazadas, ni siquiera en estudios en animales, antes de ser dado para el control de las náuseas en las pacientes gestantes, ¿ya? La talidomida se daba entonces como un fármaco para el uso de las náuseas, el control de las náuseas en el embarazo, particularmente las náuseas además aparecen durante el primer trimestre. Y durante el primer trimestre el feto está más susceptible, o el embrión en realidad, está más susceptible de los efectos teratogénicos del medio ambiente. Por lo tanto, el uso de este fármaco, que es altamente teratogénico, producía una alta tasa de teratogenicidad en los pacientes. El menor daño era el daño auditivo, ya cuando se tomaban solo un par de dosis. Mayor daño de la talidomida, no sé si tengo una foto aquí, que en esta clase no se usa, no. El mayor daño que se producía era la focomelia. La focomelia es la inhibición, perdón, de los factores de crecimiento, de todos los factores de crecimiento en las zonas apicales del órgano, ¿ya? Si yo inhibo el crecimiento a nivel apical, voy a tener una inhibición del crecimiento desde el hombro hacia el dedo y desde la cadera hacia el dedo del pie, ¿ya? Y por lo tanto, mientras más consumía la madre talidomida, mayor era el desarrollo de estas focomelias, es decir, que no crecían de manera adecuada los dedos de las manos, la muñeca, el codo o simplemente y abiertamente desde el hombro no había crecimiento celular, ¿ya? De hecho, en la actualidad todavía existen, estamos casi 40 años después, 40, 50 años después, todavía existen demandas a nivel internacional producto de la aparición entonces de estas focomelias. En Chile, de hecho, el gobierno todavía paga por la negligencia del uso de este fármaco, ya para que ustedes sepan eso. La talidomida fue finalmente completamente prohibida al principio de los años 70 en Europa y Estados Unidos y a finales de los 70 en Chile, ya y en Latinoamérica, siempre vamos un poquito más atrás.
¿ya? Por muchos años nadie podía explicar por qué nacían estos niños con focomelia, hasta que un médico español se atrevió a denunciar a las farmacéuticas. También fue la primera denuncia formal a nivel internacional del uso irracional de un fármaco. ¿Ya? Al no existir todas las pruebas correctas, simplemente se arriesgó a la población y los hijos de la talidomida hasta el día de hoy sufren de entonces estas patologías teratogénicas. ¿Ya? Producto entonces del mal uso incorrecto, se prohibió el medicamento y no fue ensayado hasta la época del 2000, finales del 90, por médicos que trabajaban en neoplasia, donde en el fondo su pensamiento era, si inhibe el crecimiento apical y focal, entonces la talidomida es un fármaco que inhibe la proliferación celular y por lo tanto deberíamos tratar de testearlo en algunos tipos de cánceres donde la proliferación es extremadamente grave, incontrolable y además el paciente no tiene una sobrevida real. ¿Ya? Entonces, desde el 2000 en adelante la talidomida fue aprobada para el uso particularmente del mieloma múltiple y del eritema nodoso leproso. Aquí en Chile la talidomida está a la venta en la actualidad y particularmente se recomienda su uso en el mieloma múltiple debido a que nosotros no tenemos ENL de manera endógena en el país, salvo en la isla de Pascua. ¿Ya? El mieloma múltiple es una enfermedad dentro de la neoplasia, una neoplasia bastante agresiva, más agresiva incluso que el cáncer de mama o que el cervicouterino con extravasación a vagina. ¿Ya? El mieloma múltiple, hasta antes de los años 2000, al paciente con suerte tenía 3 meses de vida desde que se hacía la detección de la enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, fue en estos pacientes donde se consideró entonces el uso de la talidomida, y si bien hasta el día de hoy no se comprende bien cómo ocurre esta disminución de la masa celular, esta disminución de la mitosis, etcétera, sí se sabe que la talidomida produce un incremento en la relación de los linfocitos TCD8 y TCD4. ¿Ya? Este cambio de CD8 a CD4 produce una inhibición de algunas interleuquinas, particularmente interleuquina 1 y 12, y además produce una inhibición del factor de necrosis tumoral conocido como TNF-alfa. ¿Ya? TNF-alfa es un factor súper importante en la respuesta inmunitaria, normal, de hecho nos protege, pero también es el encargado de la tormenta inmunológica. De hecho, muchos pacientes con COVID se mueren por un aumento de TNF-alfa. A TNF-alfa se lo reconoce, de hecho, en la clínica más antigua como un factor caquéxico. Es decir, es el que produce la pérdida muscular, la masa funcional, la masa metabólica de los pacientes, y a mayores índices de TNF-alfa, mayor es la probabilidad de muerte del paciente. ¿Ya? De hecho, antiguamente los pacientes se morían de caquexia, producto de que era imposible controlar los niveles de TNF-alfa. Bueno, los pacientes que tienen mieloma múltiple tienen altas concentraciones de TNF-alfa y es por eso su deterioro tan rápido. Entonces se ha visto que la talidomida bloquea la actividad del TNF-alfa y eso aumenta la sobrevida de los pacientes. Y en la actualidad lo que tenemos es que un paciente que duraba solo 3 meses, en la actualidad y dependiendo del éxito del uso de la talidomida puede llegar hasta 2 años de sobrevida. ¿Ya? Además, se ha visto que la talidomida participa en la síntesis, o sea, suprime la producción de prostaglandinas, ¿ya? A nivel de los macrófagos y produce un aumento de interleuquina 10. La interleuquina 10, cuando es regulada de manera adecuada, produce una inhibición de la inflamación exacerbada. En fondo, regula la inflamación y hace que la inflamación sea moderada o mejor tolerada por el tejido para que se produzca menos daño. ¿Ya? Aparentemente la talidomida entonces modularía para que efectivamente la IL-10 ejerza esa función celular. Y por lo tanto en la actualidad se estaba pensando que a lo mejor pudiese ser utilizada la talidomida para aquellos pacientes añosos donde no hay riesgo de embarazo, poder regular estas actividades inflamatorias tan graves, ¿ya? Como el lupus, como algunas artrosis, etcétera. Ya que al inhibir la prostaglandina, al inhibir el TNF-alfa y al modular IL-10, habría una mejor actividad del tejido que está siendo afectado por la respuesta inmunológica. ¿Ya? ¿Cuál es o cómo ocurre la actividad antimieloma de la talidomida? Ustedes tienen al frente una foto de un mieloma, ustedes pueden ver que efectivamente hay mucha actividad a nivel cancerígeno, digamos, ¿ya? Es fácil de observar, algunos que están muy grandes, de hecho, ustedes pueden ver ahí tranquilamente. ¿Cómo va a actuar la talidomida frente a eso? Bueno, lo que va a hacer es que va a bloquear entonces a un factor de transcripción interno
de la célula, que no sé si ustedes lo han escuchado, pero si no deberían, porque lo van a escuchar más de una vez en su vida, que es NF-κB. NF-κB es un factor de transcripción que promueve la producción de interleuquinas, promueve la producción de TNF-alfa y además promueve la diferenciación eh, la diferenciación celular relacionada con los linfocitos TCD4, TCD8, ¿ya? Y produce anticuerpos monoclonales dentro de nuestro organismo también, ¿ya? Entonces, el NF-κB está asociado, en el fondo, a la exacerbación de la actividad inmunológica, tanto para bien como para mal, ¿ya? Y una exacerbación de la actividad inmunológica mediada por NF-κB a nivel de las células blancas va a producir un desarrollo proliferativo exagerado de los mielomas, ¿ya? Entonces, uno tiene que inhibir a NF-κB y la talidomida inhibiría a NF-κB. Por otro lado, la talidomida también inhibiría a interleuquina 6, junto con todo lo que les acabo de explicar, y eso generaría una disminución de la adhesión celular de las células, ya que las células blancas tienden a adherirse mediadas por la actividad de interleuquina 6, ¿ya? Y tienden a proliferar mediadas por la interleuquina 6. Entonces, la adhesión y proliferación de la línea blanca se va a ver afectada por la inhibición de en el fondo, de este fármaco, ¿ya? Junto con la actividad que tenía contra TNF-alfa, que yo ya les había explicado, también se ha observado que tiene una actividad antiangiogénica producto del bloqueo de los factores de crecimiento angiogénicos vasculares, ¿ya? Así que en el fondo la talidomida sería óptima para la disminución de la actividad mieloide y por lo tanto tendría una actividad antineoplásica potente. En la actualidad solo se ha ensayado en este grupo de pacientes, pero como les digo yo, probablemente con el tiempo la talidomida se va a utilizar en las dosis adecuadas en muchos otros cánceres. Recordar que es altamente teratogénico y por lo tanto no se recomienda su uso en mujeres que tengan edad fértil y ni que estén premenopáusicas y solo se justifica cuando se asegure en el fondo de que no haya ninguna probabilidad de embarazo cercano, ¿ya? O sea, en el fondo tiene que inhibirse la capacidad reproductiva de la mujer que va a recibir la talidomida. En general, el fármaco, por ahora que en Chile se estila utilizarlo después de la menopausia, ¿ya? Por prevención. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de estos fármacos? Producen trombosis venosa profunda, producto del bloqueo de la actividad del factor vascular. Por lo mismo pueden producir también embolia pulmonar. Se ha visto que producen neuropatía periférica, como la que les mencionaba yo al principio con el cisplastino. Producen muchas reacciones cutáneas, alergénicas, etc. Y dentro de ellos produce el síndrome de Stephen-Johnson, que es uno de los síndromes más graves de respuesta a los fármacos, ¿ya? También produce síncope, bradicardia y mareos. Recordar que aquí no se da bajas dosis para disminuir las náuseas, sino que se da altas dosis para inhibir la actividad inmunológica y generar una actividad antineoplásica, ¿ya? Entonces, en relación a los fármacos que yo les acabo de explicar, que insisto, estos son un par de granos de arena en un mar de tratamientos que existen. La idea es que los conozcan, que los entiendan, pero además también que comprendan que la quimioterapia es una actividad tóxica que se hace con el paciente. Es decir, que nosotros vamos a tratar a las células tumorales, pero también vamos a tratar a las células normales del paciente, también las vamos a intoxicar. Entonces la idea es tratar de tener una terapia que sea óptima para cada paciente, individualizada. Y lo otro que también hay que considerar es que las células tumorales se encuentran en diferentes fases de crecimiento. No todas las células tumorales dentro de una misma masa tumoral son iguales, ¿ya? Y por lo tanto no basta con el uso de un fármaco ni con una fase de quimioterapia. Se deben dar múltiples fases de quimioterapia o de terapia inmunológica y además se deben hacer con biotriterapias para asegurar que todas las linajes celulares sean afectados y evitar la aparición de resistencias, ¿ya? Y lo otro importante es que también hay que considerar la irrigación a la cual está expuesto el tumor. Y de hecho muchas veces lo que se hace es eso, se genera una resección del tejido para evitar que le llegue en el fondo más nutrientes, disminuir el espacio, disminuir la irrigación, la vascularización, etcétera, y generar entonces un crecimiento que es desacelerado. Y es aquí donde yo voy a activar la actividad quimioterapéutica, ¿ya? Recordar además que un ciclo de quimioterapia o varios ciclos de quimioterapia no asegura necesariamente la erradicación del cáncer, ¿ya? Y también en ese sentido considerar que muchos pacientes no toleran la quimioterapia producto de la toxicidad de esto,
¿ya? Y también recordar que muchas veces un ciclo completo de quimioterapia, varias fases, digamos, va a generar solamente, o sea, va a disminuir el tumor, y eso obviamente trae mucha felicidad a los pacientes, ¿vale? Pero el disminuir el tumor no necesariamente implica que el paciente está bien, ¿ya? Muchas veces lo que ocurre es que se disminuye la masa tumoral, se disminuye la población tumoral, pero quedan los resistentes al fármaco. Y entonces aparece la sobrevida de estos resistentes, y después de que pasa la fase quimioterapéutica, estos resistentes que ahora ya no van a tener actividad contra el fármaco, van a sobrevivir y van a producir una proliferación exagerada, exacerbada, apareciendo actividades metastásicas que antes el paciente no tenía. Por lo tanto, no se debe nunca abandonar el tratamiento del paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos generales de toxicidad de todos los fármacos recién mencionados? Primero es el daño al folículo piloso, ya con pérdida general del cabello, la aparición de daño en aquellos tejidos sanos que eran mitóticos, ya. Dentro de ellos tenemos a la piel, al sistema gastrointestinal, a las uñas, por ejemplo, ¿ya? Y eso va a generar una inhibición de la renovación de los epitelios. Dentro de ellos vamos a tener el epitelio gastrointestinal, donde el paciente entonces va a presentar cuadros diarreicos importantes, ¿ya? También va a tener daño en las células germinales de los pacientes y por lo tanto los va a hacer infértiles o va a producir daños a nivel de la actividad sexual del paciente, ¿ya? Además va a producir el nadir que les mencionaba yo, que era la supresión por quimioterapéuticos, y que por lo tanto va a generar que el paciente esté susceptible a agentes patógenos comunes en el medio, ¿ya? Y a oportunistas, generando un aumento del riesgo de infecciones, ¿ya? Eso a modo de resumen. Y también recordar que los pacientes van a tener diferentes tipos de toxicidad dependiendo de la administración del fármaco y del tiempo de administración. Y lo más común es la toxicidad inmediata, que se relaciona con la hipersensibilidad, donde el paciente tiene náusea y vómito dentro de las primeras 24 horas, pero además aparecen necrosis tisulares, y muchos pacientes por un asunto relacionado con la muerte de las células tumorales va a aparecer una salida del ácido úrico de manera masiva, produciéndose una hiperuricemia, y eso significa que el paciente tiene que ser tratada con fármacos antiuricemiantes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues como la colchicina, para que les haga un ejemplo. Yo no sé si ustedes vieron clases del control y tratamiento de la uricemia y la gota, pero si no, la idea central es que entiendan que se deben administrar otros fármacos para apoyar al paciente. Lo mismo a nivel de la insuficiencia renal, los diuréticos, etcétera. Se deben administrar antihistamínicos, corticoides y todo tipo de fármacos que apoyen en el fondo la toxicidad por los quimioterapéuticos. Además de eso, va a aparecer el nadir a los pocos días y va a generar entonces trastornos del desarrollo de la médula ósea. Y dentro de ellos también va a aparecer la alopecia, que si bien no se relaciona directamente con el nadir o la diarrea, sí se relaciona con la pérdida de las células que son de alta tasa mitótica, ¿ya? Después, a nivel de las semanas post-quimioterapia, van a aparecer otros efectos adversos como la anemia, las lesiones hepáticas y las fibrosis pulmonares, ¿ya? Que eso requiere también controlar al paciente y tomar la decisión si, por ejemplo, la lesión hepática va a conllevar al paciente posteriormente una insuficiencia hepática. No siempre se va a justificar entonces el uso del quimioterapéutico, porque yo le voy a restar meses de vida al paciente solo por el uso de la quimioterapia, ¿ya? Y finalmente, a través de los años, en aquellos pacientes que sobreviven al cáncer, pero son sometidos a estos ciclos de quimioterapia, muchos de ellos quedan con esterilidad, hipogonadismo, aparecen nuevas carcinogénesis relacionadas con el fármaco como tal, ya muchas de ellas son las leucemias, los linfomas y la aparición de algunos tumores sólidos. Chicos, consultas o preguntas a esta clase.